Bueno, hoy comenzaremos con nuestro primer tema del curso Redacción de Artículos Científicos, que es hablar un poco de lo que son las revistas científicas. Como ustedes saben, la investigación científica tiene como objetivo generar conocimientos para describir y comprender el universo. Los conocimientos científicos pueden ser divulgados de varias maneras. Existen congresos científicos, libros científicos y revistas científicas. Los congresos científicos son extremadamente útiles, puesto que son conferencias o reuniones académicas orientadas a la difusión, a la discusión y al intercambio de ideas. Estas ideas se intercambian ya sea mediante presentaciones orales o en forma de carteles. Sin embargo, estos congresos raramente tienen memorias en extenso donde se puedan publicar los resultados de las investigaciones presentadas en ellos. Más bien lo que contienen las memorias de estos congresos son resúmenes muy escuetos, muy breves de los resultados presentados en dichos congresos. Las mejores fuentes de ideas generales científicas son los libros, en los que se resume y se sintetiza la información dispersa sobre un tema determinado. El problema es que para que las investigaciones que se están realizando actualmente lleguen a los libros, tiene que pasar cierto tiempo. O sea, normalmente lo que está realizándose en estos momentos en los laboratorios no se encuentra plasmado en un libro científico todavía. La fuente mayoritaria de información en la que justamente se basan los libros científicos para después resumirlas y plasmarlos en ellos, se encuentra en las revistas científicas. Por lo tanto, el objetivo fundamental de una revista científica es ser la fuente prioritaria de difusión y publicación de conocimientos. Vamos a definir primero qué es una revista científica. Una revista científica es una publicación periódica que publica artículos de actualidad sobre investigación y desarrollo en un campo científico determinado. ¿Cuáles son los objetivos de las revistas científicas? El objetivo principal de una revista científica es comunicar el resultado de las investigaciones realizadas por individuos o grupos que se dedican a generar ciencia. Si queremos ver cuáles son las funciones de las revistas científicas, hay varias. La primera de ellas es acumular. Las revistas científicas acumulan información, puesto que son depósitos o almacenes públicos donde se van registrando los resultados científicos. Es donde uno puede buscar información. Además sirven para filtrar información, puesto que son filtros protectores que salvaguardan la autoridad y el prestigio de la ciencia a medida que purifican el flujo de información que los científicos han de tomar en consideración. Esto tiene mucho que ver con un elemento del que vamos a hablar más adelante, que es el arbitraje, por el cual pasan los artículos que van a ser publicados en una revista científica. Finalmente, una de las funciones finales de las revistas científicas es recompensar, puesto que la publicación científica es el recurso más tangible y relevante para medir la productividad científica de un investigador a nivel académico. Así que, como consecuencia, la publicación científica otorga el valor más preciado para los investigadores, que es el prestigio, la reputación, la gloria científica. Está considerada como la palanca básica para el ascenso a escala profesional y a escala social. Vamos a hablar un poquito de ese elemento que les mencioné anteriormente, que es el arbitraje. Las revistas científicas cuentan con el trabajo desinteresado de científicos que evalúan la relevancia y el rigor de los trabajos y en muchos casos aportan sugerencias valiosas para mejorarlos. Es el proceso entonces este arbitraje es el proceso que avala en el mundo científico los resultados de una investigación. Los artículos científicos deben pasar por un proceso de revisión por pares, lo que proporciona una mayor confiabilidad al lector. ¿Quiénes son estos revisores? Por un lado son los editores de las revistas y por otro lado son revisores o árbitros que son escogidos por la revista. Cualquier científico que trabaje en temas o disciplinas semejantes al trabajo que se requiere evaluar puede ser invitado por la editorial de la revista para que evalúe este trabajo. Normalmente se emplean un mínimo de 2 o 3 árbitros
Y dado que las revistas también tienen un formato básico y un enfoque particular, los editores de la revista también se encargan de evaluar que el trabajo se ajuste a ese formato de la revista y al ámbito científico de publicación de esa revista. Las revistas científicas también pasan por un proceso de evaluación bastante fuerte. Eso tiene que ver con lo que se conoce con el nombre de bases de datos internacionales y regionales, donde se indizan o se indexan estas revistas. La importancia de estas bases de datos es que dentro de toda la maraña de información que hay, estas bases de datos nos ayudan a escoger cuál es la información que es relevante para el lector. Algunas de estas bases de datos están indicadas en esta imagen. Por un lado tenemos PubMed, que es una base de datos dedicada principalmente a medicina y ciencia de la salud. A la derecha podemos ver otra base de datos que se llama Scopus, una base internacional para todo tipo de ciencia. Y posiblemente la base de datos más prestigiosa es la que se encuentra en el medio en verde, que es la Easy Web of Knowledge. Esta es editada por Thomson Reuters. También mostramos en esta imagen ciertas bases de datos regionales que son dirigidas principalmente para Iberoamérica y también para Latinoamérica en general, como la Lilacs, Cielo, Latindex, etc. ¿Para qué sirven estas bases de datos? Por un lado, permiten organizar y catalogar las revistas y también da cierta idea de la calidad que tienen estas revistas en base a la base de datos en la cual están indexadas, pero también sirve para que los lectores realicen búsquedas por asunto, autor, revista o por palabras claves. Su función primordial es separar las revistas tomando como base la calidad de los artículos publicados. Existen indicadores del impacto científico que tienen las revistas. ¿Qué son estos indicadores? Son, como dice la imagen, parámetros que miden la importancia de una revista científica en particular. Los más conocidos son el factor o índice de impacto y también el SCImago Journal and Country Rank. Vamos a hablar un poquito de qué es este factor o índice de impacto. El factor de impacto es el principal instrumento que se utiliza para comparar las revistas científicas entre sí y para evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico. Justamente el Thomson Institute for Scientific Information, o sea, el ISI, es el instituto que se encarga de hacer este análisis y de calcular el factor de impacto de una revista. En base a estos cálculos, el ISI publica anualmente en algo que se llama Journal Citation Reports los factores de impacto de todas estas revistas. Y esto va a corresponder a la principal herramienta utilizada para la evaluación de las revistas. Para poder acceder a Thomson ISI se requiere tener, por un lado, acceso electrónico, pero también uno debe estar suscrito al portal Web of Knowledge, o sea que no es un recurso gratuito, es un recurso no gratuito. A partir de esos índices de impacto, este instituto, el ISI, confecciona una lista internacional de revistas que son agrupadas en lo que se conoce con el nombre de Science Citation Index, donde se establece un ranking de índices que refleja el prestigio y difusión de cada revista. Este ranking varía de año en año, por lo que los editores de la revista se preocupan por aumentar su capacidad de difusión y la calidad de los artículos que publican, a manera de mantener su factor de impacto o, en todo caso, aumentarlo, incrementar ese factor de impacto. Ese factor de impacto no es el mismo a través de los años, sino que se calcula tomando como base un periodo de 2 años. Aquí se muestra un ejemplo de cómo se calcula el factor de impacto, por ejemplo, de una revista, por ejemplo, para el año 2013. Hay dos valores, un valor A, que tiene que ver con el número de veces en que los artículos publicados en esa revista durante los 2 años que se están evaluando, que serían los 2 años anteriores, el periodo 2011 y 2012, han sido citados por las publicaciones a las que se le da seguimiento
a lo largo del año 2013. El valor B sería el número total de artículos publicados en esa revista durante ese periodo evaluado, que es el 2011 y 2012. Lo que va a ser el factor o índice de impacto, entonces, tiene que ver con el cociente entre A y B, o sea, cuando dividimos A entre B. SciMago Journal and Country Rank es otra manera, otro indicador del impacto de una revista. Lo que va a hacer este ranking es analizar la información contenida en Scopus, que es la otra base de datos que les mencioné, y en función de la misma se determina la relevancia o la visibilidad de las revistas. Proporciona rankings por áreas de conocimiento, por materias específicas o por países. Y son ordenados según distintos criterios. Es un recurso gratuito, a diferencia del Easy Web of Knowledge. En los últimos años ha habido un boom de lo que se llaman revistas en formato electrónico, debido al advenimiento de la Internet y la web. Se ha promovido desde la década de los años 1990 una reestructuración progresiva del flujo de producción de información científica. Entonces, se trata de publicar más bien en línea, lo que representa un cambio en el soporte, o sea, del papel pasamos a lo electrónico, con una tendencia creciente a tener mayor cantidad de documentos electrónicos. Esto conlleva también algo que es muy ventajoso para los lectores, porque muchas de estas revistas publicadas en línea son de libre acceso y no se requiere estar suscrito a ninguna de estas revistas. ¿Cuál es la razón por la que tenemos que publicar? Publicar forma parte del proceso de la investigación científica a fin de informar los resultados de esa investigación. La ciencia es ciencia publicada. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ciencia que no se publica no es ciencia. Y la difusión de los resultados de la investigación es una parte esencial del método científico. Entonces, podemos ver a la revista científica como uno de los eslabones que ayuda a dar visibilidad a la investigación científica. ¿Para qué publicar? Hay varias razones. Por un lado, para dejar un registro de la investigación realizada, o sea, dejar plasmado en papel, en escrito, lo que uno realizó, los resultados que uno obtuvo. También para atraer el interés por nuestra área de investigación, para compartir ideas y resultados con los colegas y otros expertos que trabajan en la misma disciplina, para recibir retroalimentación de parte de colegas y de expertos, esto es muy importante, para legitimizar la investigación justamente a través de ese proceso de arbitraje por el que pasamos cuando enviamos un artículo a una revista, y finalmente también para recibir reconocimiento por las ideas y los hallazgos que hemos obtenido. Para concluir entonces, hemos hecho un viaje por varias cosas que tienen que ver con las revistas científicas, o sea, cuál es qué son, por qué hay que publicar, para qué hay que publicar. Estuvimos hablando también de cómo se evalúan estas revistas científicas, hablando justamente de las diferentes bases de datos que existen que nos dan una idea de la calidad de las revistas, y también estuvimos hablando del elemento de arbitraje, que es muy importante, o sea, que nos legitimiza nuestra investigación. En la próxima clase hablaremos más acerca del artículo científico como tal, de cómo se debe redactar científicamente, y bueno, lo que quiero decirles al final de la clase es que, como ustedes saben, existe un foro en el cual pueden enviarme cualquier tipo de consulta que tengan. Así que si tienen alguna duda, no dejen de consultarme a través del foro. Bueno, hasta la próxima clase.